Job capítulo 30, versículo 23. Así dice la palabra del Señor. Porque yo sé, dice Job, que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente, dice. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar por favor por un momento. Cierra tu Biblia. Padre, gracias te damos en este día. Nos hemos reunido una vez más para alabar y honrar tu santo nombre. Y estamos agradecidos porque hoy nos congregamos para honrar tu nombre santo. Enséñanos tus palabras. Convenzas, Espíritu de Dios, de pecado, de justicia y de juicio los corazones. Padre, en este día queremos pedirte que nos des sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Y tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y dé fruto al 100%. Gracias, mi Dios, alabado tu nombre sea. Y en este día tomamos autoridad y poder y echamos fuera todo espíritu del diablo. En el nombre de Jesucristo, Señor mío, limpia este lugar. Que seas tú obrando, que seas tú derramando bendición de lo alto en este día. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Alabamos y honramos tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Dice la tradición, la costumbre de cada año, de que los muertos regresan el 1 de noviembre al mediodía. Y la gente empieza a preparar un altar, una mesa, donde colocan panes, donde colocan fruta, flores, la foto del difunto, del que murió, y le ponen también una comida. Si en vida le gustaba un plato de sajta, le colocan un plato de sajta ahí. Si en vida le gustaba un plato de lechón, le colocan un plato de lechón. A mi muerto le gustaba esto, dice. Y así creen que al mediodía, de pronto los perros empiezan a aullar, las puertas suenan y la gente dice: mi muerto está regresando, está retornando. Y la gente empieza a preparar todo esto al mediodía y colocan su respectiva mesa. Y luego, hermanos, al día siguiente, después de haberse preparado con todos los panes respectivos, hacen o van al cementerio, y en el cementerio hacen rezar a sus muertos. Se llevan una gran cantidad de panes para hacer rezar a los muertos, los Padre Nuestros y un sinfín de rezos que le hacen al muerto, en honor al muerto. Dice la creencia de que los muertos van cargados de sus panes porque tienen que volver al próximo año. Y cada pan que colocan ahí tiene algunos significados. Por ejemplo, dicen que la escalera, el pan en forma de escalera, es para que el muerto suba otra vez al cielo, dicen. Dicen otros que el caballo, ¿verdad?, es para que el difunto monte el caballo y se vaya cabalgando pues de donde vino. En fin, hermanos, eso es lo que creen ellos, eso es lo que se ha estado practicando por muchísimos años. Y todo esto la institución católica romana lo ha respaldado, pero no con la palabra de Dios. Simplemente esta es una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Y en este día, hermanos, vamos a comprobar a través de la palabra si es verdad que los muertos regresan. Por la palabra tenemos que comprobar. No es que tenemos que nosotros decir: no, los muertos no regresan, los regresan. No, tenemos que tener evidencia por la Biblia si realmente los muertos regresan o no regresan. Entonces, cuando un pueblo no conoce la palabra, perece por falta de conocimiento. Y yo desafío a los amigos católicos que lean su Biblia latinoamericana,
donde aún la Biblia latinoamericana especifica con más detalles en nuestro lenguaje que los muertos no regresan, que simplemente toda esta práctica es un culto a los muertos, una invocación a los muertos, y además es una adoración a espíritus malignos. Esto porque la Biblia, la palabra de Dios, lo dice de esa manera. Por eso en este día vamos a comprobar por la palabra de Dios que los muertos no regresan, y festejar o celebrar esta fiesta llamada Todos Santos o Día de los Difuntos es una aberración total, es una ignorancia total, de la cual Dios quiere que salgamos de esa ignorancia. Dios quiere que leamos la Biblia, la palabra de Dios. Y si tú eres católico, yo te desafío a que leas la Biblia para que entiendas que la palabra es muy clara al decir que los muertos no regresan para nada. Los muertos nada más tienen más paga en esta tierra, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir ya al mensaje de nuestro Dios y vamos a ir especificando algunos puntos muy determinantes e importantes. Primero, cuando uno muere, ¿dónde va? Sabemos todos nosotros que un día vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. De alguna manera vamos a morir. De alguna forma, viejo o enfermo, de alguna manera vas a morir. Tienes que estar consciente de eso, hermano. Pero cuando uno muere, ¿dónde va? La Biblia dice que hay dos caminos, primeramente. Un camino que es para el cielo y otro camino que es para la eterna condenación de tormento y sufrimiento. Ahora, hermanos, cuando uno muere sin haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador, y voy a ser claro en esto, hermano, cuando uno muere sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y no vivir una vida recta, y no vivir una vida en santidad, escucha, hermano, su lugar y su parte será en un infierno eterno, dice la palabra de Dios. Pero aquella persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lo ha reconocido y su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, aquella persona tendrá derecho de entrar a la patria celestial, a la vida eterna. Amén. Muy bien. Ahora mire, ¿dónde van aquellas personas cuando mueren? Me estoy refiriendo a aquellas personas que no han querido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Aquellas personas que no han querido saber de Jesucristo. Han preferido las borracheras, el alcoholismo, las fiestas. Su conversión a Cristo lo han postergado. ¿Cuántas veces se le ha invitado, se le ha dicho, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador? Pero esa persona ha rehusado, ha dicho, no, después de esta fiesta, después de esto, después del otro, y así ha ido postergando, pero de pronto le ha sorprendido la muerte. ¿Y qué dice la palabra de Dios con relación a esto? ¿Dónde van los que mueren? Job capítulo 30, versículo 23, nos dice la palabra de Dios así: porque yo sé que me conduces a la muerte, dice. Job estaba hablando precisamente, recordemos que Job había pasado calamidades terribles. Job prácticamente, amados hermanos, estaba pasando un momento de tribulación terrible. Entonces Job estaba al borde de la muerte. Y por eso es que Job dice, ¿no? En Job capítulo 30, versículo 23, porque yo sé, dice Job, que me conduces a la muerte, dice, y a la casa determinada a todo viviente. ¿Dónde es la casa determinada para todo viviente? La casa determinada para todo viviente es su vida. Amén. Por eso dice, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Está hablando para todo viviente. Ese lugar va a ser su parte si no acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hay otro versículo en el capítulo 17 del mismo Job. Por favor, tenga la gentileza de abrir Job capítulo 17, versículo 13 al 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si yo espero, dice Job, el Seol es mi casa, dice. ¿Qué está diciendo Job? El Seol es mi casa. Seol, la palabra Seol está
hermanos amados, escrito en hebreo. En hebreo está escrito la palabra Seol. En nuestro castellano, en nuestro idioma, Seol quiere decir infierno. En el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, usted va a encontrar en los distintos libros la palabra Seol, que equivale a infierno, que está en hebreo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar la palabra Seol, usted va a encontrar la palabra Hades. Hades está en griego, y en el griego equivale a nuestro castellano a infierno. Por eso dice aquí la palabra de Dios: si yo espero, el infierno es mi casa, está diciendo en otras palabras, ¿verdad? El infierno será el destino de aquellas personas que no acepten a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué más dice? Haré mi cama en las tinieblas, dice la palabra de Dios. Ahí estamos viendo que el infierno es un lugar de tinieblas. Ese es el destino de las personas que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque para eso vino Cristo Jesús, para traernos salvación, amados hermanos. Amén. ¿Y qué más dice? Y los gusanos, mi madre y mi hermana, dice aquí. Ahí estamos viendo que el infierno es un lugar donde hay gusanos que no mueren. Por eso hay testimonios de personas donde ellos describen y dicen cómo es el infierno, un lugar donde hay gusanos que no mueren, ¿verdad? Aquí está diciendo, el infierno será tu casa si tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, y esa casa será una prisión eterna donde vas a vivir. Y dice, haré mi casa en las tinieblas, dice. Punto número 2, el Seol, el infierno, es un lugar de tinieblas. 3, dice, ¿verdad? Dice, y los gusanos, mi madre y mi hermana, dice. O sea, los gusanos no van a dejar de atormentarle a la persona en el lugar que es el infierno. 15, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Dice, ¿verdad? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Dice, a la profundidad del Seol descenderá, dice, y juntamente descansarán en el polvo, dice. Cuando dice acá descansarán en el polvo, se está refiriendo que un día este cuerpo físico va a irse al polvo de la tierra, porque del polvo fue formado y hecho. El alma del hombre, ¿dónde irá? A un infierno eterno, porque este cuerpo es un estuche que va a irse al cementerio, va a ser sepultado, y lo que es del polvo, al polvo volverá, y el espíritu que el hombre tiene volverá a Dios. Todos estos detalles vamos a explicar enseguida. Aquí estamos viendo una descripción muy profunda, donde nos dice dónde irá a parar aquella persona que muera después de esta vida. ¿Dónde irá a parar? O sea, tú decides, hermano, dónde ir a parar. Dios te está poniendo dos caminos: la vida eterna, la condenación eterna. Tú decides. Dios no te va a obligar, hermano. Dios te está poniendo dos caminos, hermano. Amén. Hasta ahí un punto muy importante, hermano. Ahora, la Biblia dice que fuimos formados cuerpo, alma y espíritu. O sea, somos hombres tripartitos, diría: cuerpo, alma y espíritu. Y está en la palabra de Dios registrados, hermanos. Amén. ¿Y en qué lugar? Porque no solamente usted es cuerpo, sino usted es un cuerpo, que es este estuche. Tenemos un espíritu y tenemos un alma viviente. Eso está registrado en la palabra de Dios. Ahora mire, vamos a hablar primero del cuerpo. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 19. Por favor, abra conmigo su Biblia. Génesis 3, versículo 19. ¿Qué es lo que le dijo Dios a los primeros habitantes de la tierra? Me refiero a Adán y Eva. Ellos habían pecado, habían comido del fruto que Dios había prohibido. Muy bien. Entonces Dios los había expulsado, dice, del paraíso, y les dijo estas palabras a Adán y Eva. Escúcheme lo que le dijo. Al hombre le dijo esto: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, un día vamos a morir. Este cuerpo que fue formado de la tierra, del polvo de la tierra, porque eso dice la palabra de Dios, como formó Dios al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Amén.
Entonces está diciendo aquí en el libro de Génesis 3, en el versículo 19 está diciendo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Un día vas a morir, y lo que fue formado del polvo de la tierra, a la tierra volverá. O sea, tú y yo un día vamos a volver a la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso ya lo sabemos. Muy bien. ¿Y qué más dice? Hay algunos detallitos bien importantes aquí. Mire lo que está diciendo: porque de ella fuiste tomado, dice. O sea, del polvo de la tierra hemos sido tomados, formados. Pues polvo eres, dice, y al polvo volverás. Le dijo a Adán. Esta palabra nos dice a nosotros también, para que nosotros estemos conscientes de que un día vamos a morir, vamos a ser sepultados, y con el tiempo este cuerpo va a volver a la tierra. Amén. Muy bien. Eclesiastés, mire, versículo 12, capítulo 12, mejor dicho, verso 7. Mire lo que dice la palabra de Dios: y el polvo vuelve a la tierra, dice. Ahí vemos este pedazo de polvo que tiene forma de hombre, de mujer, volverá a la tierra, dice, como era. Porque claro, fuimos formados del polvo de la tierra. Como era, va a volver a ese estado, dice. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice. Aquí está hablando del cuerpo, que es este estuche. Es un estuche, hermano. Amén. Y está hablando en segundo lugar del espíritu. Y ahora, hermanos, o sea, cuando el hombre muere, su cuerpo es sepultado. Lo que fue formado del polvo de la tierra, a la tierra vuelve. ¿Y qué es de su espíritu? ¿Qué es de su alma? Ahora vamos a hablar de eso. Su espíritu, dice, vuelve a Dios que lo dio. Oh, hermanos amados, qué interesante, ¿verdad? Dios dio. ¿Y cómo lo dio el espíritu al hombre? Dios. Nos vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7 dice: entonces Dios formó al hombre. Hermano, está anotando, ¿verdad? Preste el lápiz, hermano. Voy a dar hartas citas bíblicas. Anótelo bien, hermano, para que usted explique, predique, hermano. Porque usted va a decir: no, tienes que practicar, no tienes que ser antaguaguas, no tienes que ser caballos, esto, no tienes que ser bizcochos, vas a y te va a decir al que le estás, a ver, ¿dónde dice? No vas a estar diciendo: llamaré a mi pastor a ver que me diga los versos. Tú tienes que tener ya anotado. Ahí dice, ahí está. Entonces, cuando tú predicas con base bíblica, el que le estás predicando dice: verdad, sí, cierto, pues como yo no sabía esto. Entonces, tú sacas de la ignorancia a las personas que no saben. Pues a un culto tienes que ir con Biblia y con un cuaderno para anotar, hermano. No tienes que ir, no es viniendo a una misa, hermano. Esta no es una misa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si han venido a una misa, se han equivocado. La misa es en la San Francisco. Aquí es un culto donde leemos la palabra, donde analizamos, donde aprendemos quién es Dios, si realmente Dios existe. Amén. Muy bien. Bendito el nombre del Señor. Volvemos. Génesis 2, verso 7. ¿Qué dice? Estábamos hablando del espíritu, ¿verdad? Nos habíamos quedado en Eclesiastés 12:7. El espíritu Dios lo dio, dice, y vuelve el espíritu, dice, a Dios. Cuando la persona muere, ¿verdad? Muere, en ese momento el espíritu vuelve a Dios, dice. Y su cuerpo es sepultado. ¿Su alma dónde va? Eso lo vamos a explicar enseguida. Miren lo que dice la palabra de Dios, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Después dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora mire, en otros lugares de la escritura, como en el libro de Job y otros pasajes de la escritura, vamos a ver que dice hálito de vida, dice. Vamos a ver enseguida. Hálito significa aliento, significa soplo, significa, hermanos, aliento de vida. Miren lo que está diciendo. Dios había formado del polvo de la tierra al hombre, ¿verdad? Lo formó. Y Dios dice, sopló en su nariz aliento de vida. Sopló Dios aliento de vida por sus narices.
Aquí dice, sopló en sus narices aliento de vida, hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra de Dios. Entonces, mire hermano, el hombre, cuerpo sin espíritu, no tiene vida, hermano. ¿Está entendiendo? El cuerpo del hombre sin espíritu, sin aliento de vida, no tiene vida, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así dice la escritura, hermanos amados. 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice. El cuerpo necesita el hálito de vida, el soplo de Dios, el aliento de vida. O sea, Dios ha soplado aliento de vida en todos nosotros para que seamos seres vivientes. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Desde el vientre de tu madre Dios sopló hálito de vida y fuiste y tuviste vida por la gracia de Dios. ¿Me entiende, hermano? Está diciendo aquí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero lo que nos interesa es esta primera parte donde dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice. Ahí está, hermano. Entonces, el Señor está hablando por la palabra, que el espíritu que tenemos es el soplo de Dios. Cuando el hombre muere, el cuerpo es sepultado, pero el espíritu vuelve a Dios, como dice Eclesiastés 12, versículo 7. Amén. El espíritu vuelve. Puede ser un hombre malo, puede ser un hombre hijo de Dios, un cristiano, ¿verdad? El espíritu vuelve igual a Dios, sea de la persona que sea mala o buena, vuelve a Dios una vez que este cuerpo muere. Cuando deja de latir tu corazón, muere. Entonces el espíritu vuelve a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos alabamos al Rey en este día, hermanos? Seguimos, hermano. Job capítulo 27, vamos a abrir ahora. Job 27, verso 3. Mire lo que dice la escritura. Job 27, verso 3, dice así: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, dice. O sea, Dios le dio la vida a Job, ¿verdad? Aquí está declarando Job y diciendo, sopló aliento de vida a Dios en mis narices, dice. O sea, él tenía vida porque había todavía espíritu en él, no estaba muerto aún. Recordemos por la palabra el calvario terrible que tuvo que pasar Job. Estaba a punto de morirse. Su mujer lo vio enfermo desde la coronilla de su cabeza hasta sus pies y le dijo, mira cómo estás, Job, maldícele a Dios y muérete de una vez. Job ya estaba presintiendo que va a morir, pero Job declara aquí y dice en el capítulo en este capítulo 27, en el verso 3, dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí, dice, y haya hálito de Dios en mis narices. Aquí está hablando de las tres partes. Está hablando Job de su alma, está hablando Job del aliento, está hablando del espíritu, en otras palabras, que fue soplado por Dios en él. O sea, el espíritu es el que da vida a este cuerpo en el que vivimos, hermano. ¿Me entiende? Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, aquí estamos viendo que Job está declarando algo muy importante, y haya, dice, hálito de Dios. Hálito, repito, quiere decir aliento de vida, el soplo de Dios que sopló Dios en las narices de Job. Por eso él estaba aún en vida, estaba Job. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hasta ahí estamos comprendiendo, ¿verdad? Ahora, mire, hermano amado, lo que dice la palabra de nuestro amado Señor. Vamos a abrir Salmo 104, por favor. Aquí vuelve a reiterar, pero el salmista David. Más adelante vimos lo que dijo Job. Ahora el salmista dice así: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. O sea, dice, les quitas el espíritu
dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué está diciendo? Cuando el hálito de vida, el aliento de vida, el espíritu es quitado del hombre, el hombre deja de ser, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasa? Cuando deja de ser, vuelve al polvo, es sepultado, hermanos. Eso es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hasta ahí está entendido, ¿verdad? Con relación al cuerpo, que es este estuche, que vuelve al polvo lo que fue creado del polvo. Ahora, el espíritu que vuelve, dice en resumen, a Dios. Ahora hablamos del alma, porque el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es del alma? Miren lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Vamos a abrir, por favor, la palabra de Dios. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Está hablando en vida. Cuando estás en vida, todo lo que te venga a tus manos, hazlo, dice, según tus fuerzas. Trabaja, haz el bien, está diciéndote. Porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, dice. Mira lo que está diciendo la Biblia. Ahora estamos hablando del alma. Eclesiastés 9, repito, hermanos, verso 10, lo que está diciendo es claro. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, que equivale a infierno, en el infierno, dice, a donde vas. O sea, tú decides dónde quieres ir. ¿Quieres irte al infierno o quieres irte al cielo eterno? Tú decides, hermano. Amén. Y está diciendo Dios aquí, porque en el Seol a donde vas no hay trabajo. Aquí en la tierra trabajas. Aquí en la tierra hay ciencia. Aquí en la tierra hay sabiduría. Hombres sabios en esta tierra hay. Pero allá no hay sabios, no hay ciencia, no hay trabajo. Allí es tormento eterno, hermanos. Como hemos citado lo que dice Job 17, 13 al 16. Es allá el Seol, lugar de tormento, lugar de gusanos. Los gusanos que atormentan van a ser tu madre y tu hermana, dice. No van a dejar de atormentarte, dice. Allá no hay día y noche. ¿Me entiende, hermano? Allá solo es tinieblas, dice la palabra. Tú decides dónde vas. Por eso está diciendo aquí el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Porque en el Seol a donde vas no hay trabajo, ni hay ciencia, ni hay sabiduría, dice. O sea, el alma que pecare, como dice el libro de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué está hablando del alma ahí? Podría decir en Ezequiel 18:20, podría decir el espíritu que pecare, o podría decir el cuerpo que pecare, pero dice el alma que pecare. ¿A qué se estaba refiriendo Ezequiel 18:20? Es que en el alma está la mente, las emociones, la voluntad. No, las emociones, la mente y la voluntad no están en el espíritu ni en el cuerpo, sino están en el alma del hombre. Por eso del alma habla la palabra, que es eterno. ¿Dónde va a ir a parar? Porque el espíritu va a volver a Dios. Dice, ya hemos analizado este verso. El cuerpo, que es este estuche, va a volver a la tierra, lo que fue formado de la tierra, al polvo de la tierra vuelve. El alma, ¿dónde irá? Al Seol. ¿Verdad? Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, tú decides aquí, hermano, dónde quieres ir a parar. ¿Al cielo o a un infierno eterno? Tú tomas esa decisión, ¿verdad? Si tú, hermano, has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y vives una vida en santidad, una vida entregada a Dios, una vida en rectitud a Dios, te espera la vida eterna, hermano. No estarás en ese lugar de infierno eterno. Tú estarás en la vida eterna con Dios, con Cristo Jesús. Amén. Alabado el nombre de nuestro Dios. Alábele fuerte a Dios. Alábele al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Mire lo que está diciendo Lucas capítulo 16. Ahora vamos a abrir Lucas 16, versículo 22. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro? Ahí está, vamos a leer ahora. El rico, ¿a quién representa? Un día lo había predicado esto. Representa a los que no quieren saber de Dios. Escuche bien, por favor, amigo, hermano, escuche. Usted que ha venido por primera vez, usted que viene por religiosidad a la congregación, usted que viene por costumbre, usted que viene por tradición, por obligación, ya deje de venir así, hermano. Usted venga de todo corazón buscando a Dios. ¿A quién representa el rico? El rico representa a aquellas personas que no le interesa a Dios, que ni siquiera piensa ayudar a su prójimo. Aquellas personas que dicen: tengo que comer, tengo que disfrutar, tengo que vivir la vida. Una vez se la vive y después nada más. Entonces, mientras soy joven tengo que disfrutar la vida. Yo cuando sea viejo me voy a hacer cristiano, dicen. Ese es el argumento, el pensamiento que tienen. Y por esa razón que el rico murió un día, dice la palabra de Dios. Ahora, Lázaro, ¿a quién representa? Lázaro representa a un hijo de Dios, atribulado, enfermo, sediento. Pasaba injusticias este hombre, pero un día también murió, hermano. Todos un día vamos a morir. Seas pobre, seas con un gigante apellido, vamos a morir. Seas rico, seas millonario, seas pobre, vamos a morir un día todos. Pero dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 16, del verso 22, que un día aconteció que el mendigo murió, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué se está refiriendo? A un paraíso fue llevado el mendigo que había muerto, dice. Y después luego dice el verso 22, y murió también el rico. Le tocó la hora de morir al rico y fue sepultado y abrió sus ojos también, dice, en el paraíso de Dios. Amén. No dice pues eso, hermano. Dice aquí el verso 23, ¿dónde abrió sus ojos este rico? En el Hades. En el Hades abrió sus ojos. Ahora mire, hermano, aquí no está diciendo Seol, porque la palabra Hades está escrito en griego, que equivale esta palabra Hades a nuestro idioma infierno. ¿Me entiende, hermano? Y está diciendo aquí la palabra de Dios, en el infierno. ¿Me está escuchando, hermano? Aquí estamos viendo por la palabra de Dios que el infierno es un lugar de tormento. El alma que pecare, como dice Ezequiel 18:20, va a ir a parar a ese lugar. A ese lugar va a ir a parar y va a vivir en tormento toda la eternidad. Bendito el nombre de Dios. ¿Dónde está ubicado el infierno? Usted se preguntará. Usted habla del infierno. ¿Dónde estará ubicado el infierno? La Biblia nos dice, Ezequiel capítulo 26, vamos por favor, Ezequiel 26, el versículo 20, así nos dice la palabra de Dios. Ezequiel 26, mejor dicho, verso 20. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro. El sepulcro equivale al Seol. Sepulcro no siempre se refiere al lugar donde se lo sepulta a la persona. Sepulcro se refiere, según la Biblia, a ese lugar llamado el Seol, el infierno. ¿Y qué está diciendo aquí? Y te haré descender con los que descienden. ¿A dónde? Al sepulcro, al infierno. ¿Qué está diciendo? No está diciendo ascender, está diciendo descender. O sea, cuando la persona muere, ¿verdad? Deja de latir su corazón, muere la persona, su espíritu vuelve a Dios y su cuerpo va a ser sepultado. Su alma, ¿dónde va a ir a parar? Su alma irá, dice la palabra de Dios, descenderá, dice la palabra. ¿Dónde? Al sepulcro, al Seol, dice, descenderá. No dice ascenderá, descenderá, dice. O sea, en otras palabras, ¿el infierno dónde está? En este momento miras hacia abajo, el infierno está a miles de kilómetros debajo de esta tierra donde estamos pisando. Y le voy a comprobar con la Biblia.
porque los científicos de hace años atrás recién han descubierto que hay en el núcleo de la Tierra un fuego terrible, un calor increíble a miles de grados de centígrados en el centro de la Tierra. Hace no muchos años atrás, un científico llamado Asakov en Rusia, en el lado de Siberia, hicieron, dice, unas investigaciones. Tal vez usted vio este pequeño documental donde ellos empezaron a hacer perforaciones para poder comprobar lo que es de la corteza terrestre y todo esto. Y de pronto, hermano, los taladros que ellos tenían empezaron a perforar, y de pronto, hermano, el taladro empezó a girar al aire, dice. Y dijeron: ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos encontrado? Metieron unos micrófonos muy sensibles donde escucharon, dice, alaridos de gentes que estaban gritando. Era, dice, un horror escuchar esos sonidos espantosos. Ellos pensaron y dijeron: debe ser el problema de nuestro taladro, de nuestras máquinas que estamos introduciendo. Entonces volvieron a meter otra vez el micrófono para comprobar si realmente esos gritos espeluznantes eran de miles de personas. Cuando metieron los micrófonos, escucharon evidentemente que los gritos eran terribles. Este hombre llamado Asakov prácticamente era un hombre ateo que no creía en Dios. Él dijo, declaró y dijo: hemos encontrado, parece el infierno, dijo. Desde esa vez abandonó esa investigación y no se prosiguió más con esa investigación, que es lo que hay en el centro de la Tierra. Amados hermanos, son recientes investigaciones, pero la Biblia nos habla que en el centro de la Tierra está el infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después de haber realizado una perforación sobre la corteza terrestre con la intención de estudiar el movimiento de las placas tectónicas, un grupo de científicos se llevó una de las sorpresas más aterradoras de sus vidas, debido a que jamás imaginaron lo que estaban a punto de descubrir después de haber perforado más de 14 kilómetros en la región de un enigmático sitio, el Pozo de Kola, en la antigua Unión Soviética. Cabe decir que los científicos comandados por el Dr. Asakov no creían en la existencia de Dios y mucho menos del diablo, pero a partir de aquel impactante día, todo su equipo se convirtió al cristianismo. Este grupo de científicos pretendía escuchar algo relacionado a temblores, por lo que introdujeron aparatos muy sensibles para medir la temperatura, así como micrófonos especializados para apreciar cómo es que los minerales rozaban entre sí. Su sorpresa llegó cuando de pronto, aparentemente, al taladrar, las brocas se fueron fácilmente, tal como si se hubieran encontrado con una especie de hueco o socavón a unas temperaturas muy altas que de inmediato alarmaron a los especialistas. De principio, los científicos pensaron que se trataba de un error en su equipo, pues consideraban imposible que pudieran estar registrando sonidos tan perturbadores que se originaban en el centro de la Tierra. Para ellos era imposible imaginar que desde ahí pudiera haber algo que generara gritos, lamentos, sollozos, rechinidos de dientes y mucho más, pero sobre todo una voz gruesa que predominaba, tal como si estuviera torturando o amedrentando a alguien. Pensando que se trataba de un error, sacaron su equipo ultrasensible para revisar dónde es que se encontraba la falla y volvieron a introducirlo nuevamente para continuar con sus estudios, lo cual los dejó aturdidos, pues nuevamente volvieron a escuchar exactamente el mismo ruido que se estaba originando desde las entrañas de la Tierra. Este audio fue presentado en un programa de radio muy popular de corte paranormal llamado Costa a Costa, presentado por el locutor Art Bell, quien murió este año y gustaba de presentar todo lo relacionado al misterio, suspenso, conspiraciones y seres extraterrestres. Este audio en específico causó mucha polémica. Escucha con atención y juzga tú mismo. ¿Te atreverías a escucharlo completo?
partir de ese momento, los científicos decidieron abandonar el proyecto debido al miedo que les provocó el escuchar aquellos aterradores sonidos del infierno, y aseguraron que si no creían en el cielo, al menos en ese instante comenzaron a creer en el infierno. Los científicos recién han descubierto, pero la Biblia, hace más de 2000 años atrás, Job y muchos otros ya hablaron de que el infierno está en el centro de la tierra. Y el propio Señor Jesucristo hace 2000 años atrás lo dijo a través del libro de Lucas, Mateo mejor dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 12, versículo 40, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, escuche bien, escuche, no se distraiga con nada. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y es evidente que esto es real. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso está reiterando. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches, dice. ¿Qué nos está diciendo? Que el infierno está en el centro de la tierra. Jesús fue ahí, hermano. Amén. Pero no para ser condenado allá. Él fue a predicar a los espíritus encarcelados, a testificar de que Él es el único camino, la verdad y la vida, de que Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas que habían hablado de un Mesías prometido, ya había venido ese Mesías prometido para salvar a la humanidad, hermanos. Fue a testificarles de que Él es el camino, la verdad y la vida. Alábale al Rey, hermano, fuerte. Alábale fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor Jesús de Nazaret. ¿Cómo no alabarle a nuestro Dios, hermanos? Amén. ¿Cómo no alabarle a nuestro Dios? Bendito el nombre de nuestro Señor. Entonces ahí estamos viendo por la palabra precisamente que el infierno está en el centro de la tierra. Amén. Entonces, los muertos, ¿cómo pueden regresar al mundo de los vivos? Si de ahí no hay salida, hermano. Nadie puede salir de ese lugar. Es como una cárcel eterna de donde no van a salir. ¿Me entiende? Amén. Y como dicen que al mediodía el muerto va a regresar, ¿verdad? Y que hay que poner una mesa y los muertos van a venir a comerse la comida que le has preparado, las masitas que le has preparado. No, hermano, los muertos no regresan, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sol de los Andes da paso a un encuentro muy especial. Un encuentro para compartir con aquellos que murieron, pero regresan con nosotros cada año al llegar el mes de noviembre. Los vivos esperan a las almas con esmero y se preparan con anticipación, como doña Nilda Salcedo, que trabaja afanada en la tumba de su madre para recibirla el día de los difuntos. Estoy ahora pintándoselo. Es como si fuera su hogar esto, entonces se lo estoy arreglando su fachadita. En el otro extremo de este cementerio enclavado entre los cerros de la ciudad de La Paz, que contrastan con la modernidad de sus edificios, Ernestina Quispe también arregla la tumba de su pequeña. Estoy arreglando su lecho para poner flores, para prender una velita, ¿sí? Para venir a rezar. Pero no solo los nichos en los cementerios son arreglados con cuidado, pues cada familia también debe esperar a sus muertos en su casa, con una mesa de ofrendas, con todo lo que el difunto gustaba en vida. Refresco siempre por los signos a los bebés, a los niñitos, ¿no ves? Entonces con eso yo voy a recibir a mi hijita. En la mesa no debe faltar nada, y menos un caballo que ayudará a la Hayu, o alma del difunto, a llegar hasta el mundo de los vivos. Con el caballito va a llegar, digamos, tiene que venir desde el Huiña y Marca, digamos, ¿no? Entonces, los muertos no vuelven el 1 de noviembre, ni se van el 2 de noviembre, hermano. Job capítulo 7, vamos a abrir ahora. Job capítulo 7, por favor, conmigo abra su Biblia. Verso 7 al 9 al 10.
Acuérdate que mi vida es un soplo, dice Job. O sea, acuérdate que dependo de ti, está diciéndole Job a Dios, porque Dios le ha dado aliento de vida. O le dice aquí, acuérdate que mi vida es un soplo. Gracias al soplo del Espíritu de Dios somos vida, hermano. Gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo no le vamos a agradecer a Dios? Es gracias a Dios. No es gracias a ninguna otra cosa, sino a Dios. ¿Cómo nos ponemos a adorar imágenes? ¿Cómo negamos a nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Verdad? Y dice, y que mis ojos no volverán a ver el bien, dice. Bueno, estaba hablando Job porque estaba a borde de morir. Estaba muy enfermo. Estaba a minutos de morir. Por eso Job está diciendo, verso 8, los ojos de los que me ven no me verán más. Ahí está. O sea, cuando uno muere no vuelve otra vez. Nunca más vas a volver a la tierra. Ni de franco, ni de permiso, hermano. Ni con muñecas sales del infierno, hermano. ¿Me entiende? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Job está diciendo, los ojos de los que me ven, hoy te veo. De los que me ven, dice, hoy te veo, te puedo mirar, ¿verdad? No me verán más, dice, después de que muera. Y es verdad, hermanos. Cuando una persona muere, se lo sepulta, es enterrado y nunca más lo vas a ver, hermano. ¿Cierto o no cierto? No, yo he visto a mi difunto un día, estaba ahí, lo he visto, dice. Me he soñado, a mi difunto lo he visto en mi sueño, dice. Y la gente, porque se ha soñado, lo ha visto a su difunto, o porque lo ha visto en una visión tal vez, ¿verdad? Su espalda he visto, dice. Tengo que hacer misa, dice. Y le hacen hacer misa a su muerta, a su difunto. ¿Será tu difunto que ha regresado, hermano? ¿Será que va a regresar el muerto al que le estás haciendo pancitos en honor a él? ¿Va a regresar? No, mi hermano. ¿Sabe quiénes son? Enseguida voy a explicar esto. Son espíritus inmundos, son demonios que te quieren causar confusión y creas de que tu muerto regresa. No regresa. Ahora escuche una cosa, le digo. Si los muertos regresan, hermano, como dice la tradición, la costumbre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esta Biblia tenemos que botarla a la basura, hermano. Porque Dios es mentiroso. ¿O no, hermanos? Entonces Dios es mentiroso. Él nos ha mentido. Porque dice su palabra que no regresa. ¿Cómo la gente dice que regresa al mediodía? Practican esto en México, en Bolivia, practican en muchos lugares, en Perú. Practican esto de que los muertos regresan, hacen masitas, bizcochitos, le ponen su altar de mesa, rebundando un poco, le ponen cañas, le ponen flores, le ponen una foto ahí del que murió, le ponen un plato de comida, le ponen chicha morada, le ponen piñas, frutas, porque su muerto dice que va a regresar. ¿Verdad, hermanos? Entonces, si es verdad esto, ¿qué hacemos aquí nosotros? Prefiero leer el libro de Condorito, que me va a hacer reír, es mucho más te distrae, hermano. Pero no, es que Dios no es mentiroso, Dios es verdad, amén. Y su palabra es verdad. El problema es que la gente que practica todo esto nunca se tomó el tiempo de leer la palabra de Dios para entender que los muertos no regresan. Hanikutinquiti. No regresan los Hanikutinquiti, quiere decir no regresan los muertos, quiere decir. La tradición de Todos Santos en el territorio nacional es una festividad que une a las familias, quienes desde días antes del 1 de noviembre se juntan para elaborar las tan conocidas tantahuahuas y diversidad de masitas, preparándose para recibir a sus seres queridos que partieron del mundo terrenal. En esta tradición, la familia del alma o ajayu, que ya no se encuentra entre los vivos, debe realizar una mesa con alimentos y bebidas que eran del agrado del difunto, para que al mediodía del primero, este pueda servirse. Amados hermanos, no regresan, dice la palabra. Y aquí está siendo claro el libro de Job. En el capítulo 7, verso 7, seguimos leyendo. 8. Los ojos de los que me ven no me verán más.
fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser, dice la palabra. Oh, hermanos, mire, nuestras vidas están en las manos de Dios, no en las manos del brujo, del yatiri, del parapsicólogo, del que hace 7 fumadas, de nadie, hermano. ¿Sabe cuándo vamos a morir? Dios lo sabe, nadie más lo puede saber, hermanos. Si te has ido a consultar a los brujos yatiris, te han dicho: te vas a morir a tal fecha, tienes que cambiarte con gallo, con gallina, con conejo, con sapo, qué sé yo, hermano. Mentira. Porque un brujo, un hechicero no puede determinar cuándo vas a vivir. Ni en su bola de cristal, ni en su cigarro, ni en sus cartas puede determinar cuánto vas a vivir. Es una mentira nada más. El que determina hasta cuándo vas a vivir es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado aliento de vida, sopló en nosotros vida. Alaben al Rey con sus manos. ¿Cuántos están escuchando el mensaje de Dios? Y miren lo que sigue diciendo, verso 9: como la nube se desvanece y se va, así es como desciende al Seol, no subirá. Ay, hermanos, cuando la persona muere, su alma es traspuesto, desciende, dice, al infierno, al Seol, y de ese Seol no va a volver a subir. ¿De dónde se inventan que va a regresar, hermano, el mediodía? Es una mentira del diablo. Amigos, ustedes escapen de esta mentira satánica. Y Dios lo abomina todo esto. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos están entendiendo por la palabra? Así, el que desciende al Seol, dice, no subirá. No. Manancancho, Hanigua dice, hermano, no quiere decir, no va a volver a salir del Seol, del infierno. Ese lugar es un lugar, una cárcel espiritual donde no hay salida de ese lugar. ¿Cómo al mediodía van a regresar los muertos? No regresan, hermano. Valga lo que estoy redundando, hermano, para que se te quede grabado, hermano. La palabra dice así, verso 10: no volverás más a tu casa. Oh, hermano, estás en el Seol y no va a volver tu muerto del infierno, está ahí. Amén. No va a volver a su casa, como la gente dice. Se ha escuchado, las puertas han sonado, los perros han aullado, dice, ¿verdad? Sí. Estás regresando mi muerto, dice, al mediodía hay que preparar. Pero dice la palabra, no volverás más a su casa, ni su lugar le conocerán más. Claro, por la palabra de Dios. Alabemos al Rey en este día. Qué hermosa es su palabra, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje de Dios? Está claro hasta ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, los muertos no regresan el 1 de noviembre, hermanos, ni se van el 2 de noviembre. Lo que se está haciendo primero es en vano. Número 2, lo que se está haciendo es simplemente una invocación a espíritus. 3, se está sacrificando a los demonios nada más. Prácticamente toda esta práctica del Todos Santos es una abominación, en resumen, porque eso lo dice la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Mire, Levíticos capítulo 20, verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare, porque quiere decir invocare, espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación. El hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos. Todos santos, ¿qué es, pues, hermano? Invocar espíritus de muertos. Eso es, hermano. El Todos Santos es invocar espíritus de muertos. El muerto fulano de tal, Pedrito Pérez, qué sé yo, hermano. Eso es, hermano, reprobado por Dios. Todo aquel hombre, escucha, hermano, y mujer que invocaba los espíritus de los muertos, ¿cuál era el final de esas personas? Morir, dice la palabra. Aquí está, lea el verso 27. Iban a morir, ¿cómo? Apedreados.
y su sangre será sobre ellos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios lo abominaba. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a Deuteronomios, capítulo 18. Por favor, abre conmigo su Biblia. Versículo 10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice aquí otra vez, el verso 11. O sea, el consultar los muertos es esto, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 12: porque es abominación para con el Señor, dice aquí, y está claro aquí, hermano. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y Dios lo abomina todo esto, esta práctica. ¿Están comprendiendo, hermanos? Así que nosotros, escuchen, no tenemos por qué estar metidos en esto. Hay hermanos que hasta el cementerio se van a ir. Es que estoy yendo a ayudar nomás, dice. Yo no voy a ir a rezar a ningún muerto, dice. Estoy llevando solo las cañas, unas cuantas antahuavos estoy cargando y después me voy a salir del cementerio, dice. Hermanos, no nos compete practicar, no nos compete estar metidos en estas prácticas, hermano. Amén. Ese es el precio que tenemos que pagar nosotros, alejarnos de todo esto, porque es abominación ante Dios. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor. Además de esto, no solo es una abominación, sino es un sacrificio a los demonios. Mire lo que dice 1 de Corintios 10, verso 20-22 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios, dice. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿O somos más fuertes que Él? Hermanos, dice que lo que sacrifican los gentiles, pancitos, antahuavas, bizcochitos, masitas, todo esto, hermano, le están sacrificando no a Dios, sino a los demonios, dice la palabra. Y Dios quiere que tú y yo no nos hagamos partícipes de todo esto. ¿Me está entendiendo? No te dice a ver si puedes, a ver si te da, si tienes voluntad de no participar de esto. Te dice, no, te dice el Señor. O provocaremos celos al Señor, o somos más fuertes que Él. ¿Quién es más fuerte que Él, hermano? Hermanos amados, Dios nos está advirtiendo que no seamos participantes de toda esta aberración del Todos Santos. Gloria a nuestro Dios. Alabemos al Rey con nuestras manos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nos sacrifiquemos? ¿Por qué Dios no quiere todo esto que hagamos? Porque los muertos no regresan, hermano. Es imposible, hermano, como dice la palabra. Eclesiastés 9, versos 5 y 6, esos dos versículos, mire lo que dice. Porque los que viven saben que han de morir, dice. Pero los muertos nada saben ya desde el día que se mueren. Ni tienen más paga en esta tierra, porque su memoria es puesta en olvido, dice la palabra, para con este mundo. Mire, para con este mundo, el muerto, su amor y su odio y su envidia del muerto que murió, terminó ya, dice aquí en el verso 6. Y nunca más, no dice 1000 años, 2000 años, nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Y qué es lo que está debajo del sol? La tierra, pues, hermano. Nada podrá ser, hermano. No podrá regresar. Amén. Repito, 3 cosas. Es en vano hacer esto, es una pérdida de tiempo. 2, es invocar a espíritus de muertos. 3, sacrificar a los demonios haciendo esos bizcochos, esas antahuavas, esos panes, esas masitas. Es un sacrificio a los demonios y no a Dios, dice la palabra del Señor. ¿Me están entendiendo? Amén. Alabado el nombre de Dios. Y todas aquellas personas que están empecinados en practicar esto, si son cristianos,
se llaman cristianos, dicen ser hijos de Dios, el Señor les dice, no van a heredar el reino de los cielos. No porque lo diga el pastor, porque lo dice la Biblia. Apocalipsis 21 versos 27, mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21 versículo 27 dice, no entrarán en ella, está hablando del cielo, la patria celestial, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Hermano, todo este Todos Santos es una abominación. Amén, hermanos. Es una abominación. Y aquí está reiterando, dice, no entrará en el cielo, dice, ninguna cosa inmunda o que haga masas, que haga esto, que se esté celebrando Día de los Muertos, haciendo rezar, esa abominación, dice, o que haga mentira. Dice aquí las palabras, no va a entrar al reino de los cielos, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos se han escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Tú estás escrito, hermano? Entonces no practiques esto, hermano. No practiques esto, ni en bromas, ni en chistes, hermano, porque Dios lo abomina. Así de plano Dios lo dice, hermano. No te está diciendo a ver si puedes. Dios te está diciendo, yo abomino esto, o vas a provocarme a celos, dice el Señor en Corintios. Yo soy Dios fuerte y celoso, dice la Escritura. Amén. Bendito el nombre de Dios. Pero mire, el diablo es un mentiroso. El diablo quiere hacerte creer que los muertos regresan. El diablo quiere hacerte creer no tiene nada de malo. Exagera ese predicador, exagera ese pastor, ese hermano que está hablando de que los muertos no regresan, que hay que hacer masitas, que no, es una exageración. El diablo quiere hacernos creer esto, porque él es padre de mentira, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8 versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuál es el deseo del padre mentiroso, el diablo? Que tú practiques todo esto. Ese es el deseo del padre del diablo. Pero tú y yo no somos hijos del diablo. Tú y yo somos hijos de Dios. Fuimos lavados con la sangre del Cordero. Fuimos redimidos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y por ende, nosotros no tenemos por qué practicar todo esto. Ahora nuestra misión es hablar de esto a la familia, a las personas que tal vez por ignorancia han estado haciendo panes, bizcochos y todo esto, pensando que su muerto regresa, pensando que al mediodía regresa, pensando que al mediodía del 2 de noviembre se van. En su ignorancia, en su no conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahora nosotros tenemos que ir con la palabra, a hablarles, a decirles que todo esto es una aberración total, que Dios lo abomina, que Dios quiere perdonar nuestros pecados, que Dios quiere que salgamos de la ignorancia y vivamos conforme a su luz admirable. Amén, hermanos. Alabemos al Rey en este día. Bendito el nombre de nuestro Dios. El padre de la mentira quiere hacernos creer eso, que los muertos regresan. Pero los muertos no regresan, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabemos al Rey. Ponte de pie, por favor, en este día. Santo el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo sea su nombre. Bendito sea su nombre. Maravilloso Dios, maravilloso Rey del universo. Gloria a Dios. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza.